Hoy, en el marco de la Bienal de Arquitectura Latinoamericana que se ha celebrado este año en Pamplona, a finales de abril, tenemos la fortuna de contar con el arquitecto argentino Nicolás Capodónico, que nos ofrecerá una conferencia titulada Una historia, tres proyectos, tal como nos he explicado antes. Él inaugura unas sesiones sobre arquitectura latinoamericana, en realidad será hoy y mañana, donde vendrán también tres de los participantes de la Bienal de Arquitectura Latinoamericana, que la acompañan a él, y nos permitirá tener, digamos, una cierta visión de qué está pasando en este momento en Latinoamérica, por lo menos parcial, ¿no? Que yo creo que además se pone en relación un poco con otro ciclo que estamos haciendo ahora durante estos últimos meses, que se llama Europa-Europa, por tanto esta parte la llamaríamos América-América, ¿no? Donde, digamos, hemos invitado a una serie de estudios, digamos, más o menos jóvenes del centro de Europa, para, digamos, que nos expliquen también cómo están trabajando en las situaciones en las que nos desenvolvemos todos hoy en día, ¿no? Por tanto, en este sentido, me parece que es una oportunidad única, digamos, para el colegio, el tener, digamos, esta visión de aquí, del otro lado del charco, como se dice a veces, ¿no? Sobre cómo están, digamos, desarrollándose los estudios más o menos jóvenes, digamos, que están planteando la nueva arquitectura. Nicolás nace en Rosario, Santa Fe, Rosario, de la cual tenemos algún compañero aquí como Mario Corea, etcétera, Carla Javí. En el 73 inicia sus estudios en la Universidad Nacional de Rosario, se gradúa medalla de plata, obtiene una beca de intercambio en Valladolid y también lo más relevante para este caso, para esta casa, sería que en el 96 viene a vivir a Barcelona y empieza a trabajar en Barcelona, ¿no? Por tanto, existe una relación con la arquitectura catalana, vamos a decirlo así, ¿no? Y durante el 97 haces tu primera obra, que es La Casa del Camp, ¿no? Que le voy a mostrar. Perfecto, magnífico. Ya en el 2000 establece su estudio profesional en Rosario, donde desarrolla obras construidas entre Argentina y Uruguay, ¿no? Bueno, él ha tenido una importante cantidad de premios y menciones en distintos, digamos, ciclos, como la Bienal del Premio Zika, la Joven Arquitectura Argentina del 2015, la Biau de Sao Paulo 2016, la Biau de Cádiz 2012, etcétera. No haré toda la lista porque es bastante larga, pero en cualquier caso quiere decir que es una persona comprometida con la arquitectura y reconocida en tu trabajo. Por eso para nosotros es un placer tenerte aquí hoy y que nos expliques qué es lo que haces. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hola. Sí, por más que somos poquitos, voy a hablar con el micrófono porque se está grabando, así que... Pero bueno, sí, la verdad que agradezco que me hayan abierto las puertas y la verdad que hay mucha relación entre Rosario y Barcelona. Me tocó estudiar arquitectura en la década del 90, cuando probablemente en Barcelona estaba lo más interesante del mundo en arquitectura. Y nos tocó recibir a muchísimos arquitectos españoles en Rosario, y creo que o gran parte de la generación que estudió arquitectura en Rosario en aquellos años se nutrió muchísimo de esto, ¿no? Hoy les recordaba acá con Sebastián, un amigo, que estuvimos en este mismo lugar escuchándolo a Albert Viaplana en el año 96. Así que nada, muchos años de conexión. Una historia, tres proyectos, es una charla que pretende contar conexiones, relaciones. La idea es tratar de establecer una serie de puntos y vincularlos. Algunos los voy a vincular un poco más directamente yo, otros puntos quizás los pueden vincular ustedes. Esos tres proyectos están dentro de estos puntos y son parte de este universo que se vincula. Me imagino que en realidad esto que les quiero contar es casi como un camino, pero en realidad no como un camino, una ruta directa, sino casi como un mapa, ¿no? Donde hay un montón de caminos y un montón de puntos o lugares que se van interconectando. A veces de una manera más intencionada o racional y otras veces de una manera mucho más intuitiva. En mi caso, la intuición es una herramienta muy importante y a veces para tener acierto y muchas veces para fallar.
también dentro de la charla voy a tratar de exponer la idea de que el fallo no siempre es malo, al contrario, muchas cosas muy interesantes aparecen a partir de la prueba y el error, ¿no? Y esta historia con 3 proyectos inicia cuando yo tenía 7 años, así que vamos a arrancar casi desde el principio. Tenía la edad más o menos entre la de Teo y Pepe, que me vinieron a mirar acá, así que estoy muy contento. Y cuando tenía la edad de ellos, yo caminaba desde la casa de mi abuela después del colegio, caminaba desde el colegio hasta la casa de mi abuela. Y en ese camino, que eran 2 o 3 cuadras, no más que eso, había una serie de casas, pero siempre las que me llamaban la atención eran unas casas que tenían como unos muros y por detrás aparecía vegetación, aparecían otros volúmenes, pero en rigor lo que pasaba es que no veía lo que pasaba. Y yo que no conocía arquitectos, de hecho no conocí ningún arquitecto hasta que entré a la Facultad de Arquitectura. Mi primer profesor fue el primer arquitecto que conocí. Para mí la arquitectura era eso. A los 7 años pensaba que la arquitectura era eso que pasaba entre medio de esos muros o por detrás. También pasaba que en los domingos venían en el diario unos laberintos hechos de unas líneas y uno con la virome los completaba, ¿no es cierto? Para mí la arquitectura un poco estaba entre esas dos cosas, entre lo que no veía, el misterio que me generaba o la curiosidad que me generaba esos lugares vedados, y por otro lado esta idea del laberinto en un sentido como muy visual. Después con los años, hace relativamente poco, encontré esta obra de León Ferrari, que se llama Planta y que es casi como una ironía sobre una planta de arquitectura, pero es mucho más parecida a estos laberintos que yo encontraba en el diario. Y casualmente está hecha en 1980, que es el año en el cual yo les contaba que yo nací en el 73, en el 80 tenía esos 7 años. Esta historia que casi es como mi primer contacto de la arquitectura y esta primera sensibilidad quizás sin instrucción, finalmente reportó en que yo finalmente terminara estudiando arquitectura, porque no pensaba estudiar, estaba trabajando, y mi madre me anotó en la Facultad de Arquitectura porque como yo no quería estudiar nada, ella estaba aterrorizada que no siguiera estudiando, así que me anotó de prepo. Ella me hizo prometerle que si yo iba una semana, ya después quedaba liberado. Entonces solo tenía que ir una semana. Claro, contra una madre no se pelea, así que me parecía el trato bastante justo y fui a esa semana. En la década del 90, como contábamos que estudié, la planta era como el elemento más importante. Quizás los más jóvenes no lo han visto, o sea, los más grandes sí. Y claro, cuando yo entré, todos los pasillos de la facultad estaban tapizados de paneles de trabajos del año anterior donde solo había plantas. O la mayoría de los paneles eran plantas. Y para mí, que nunca había visto una planta de arquitectura, me reportó lo más parecido a esto, a esta idea del laberinto. Creo que en ese momento, me pareció que eso era para mí, me pareció que algo me interesaba. Veía jardines secretos, veía un montón de cosas más del mundo de la fantasía. Después con los años la fantasía un poco pasó y me aboqué, realmente me apasioné muchísimo con la carrera y creo que en esa década del 90 me estudié de todo. Y así que todo lo que ustedes vean y piensen que puede tener de referencia alguna de las obras que voy a mostrar sobre algún maestro de la arquitectura, o alguna obra que les parezca que está relacionada, seguro está relacionada. No voy a hacer menciones a las referencias, pero cualquier referencia que puedan pensar seguramente ha sido una referencia en algún momento para mí, o alguna impresión de alguna manera. Dentro de estos puntos, y ya marqué algunos puntos de esta historia, un punto importante es esta obra, que la tengo también consignada en mi currículum, en mi CV, porque es la primera obra que la hago aún siendo estudiante, y quizás la hice de una forma un poco intuitiva, sin saber muy bien qué estaba haciendo, pero en general lo más importante de esta obra es que el proyecto se hizo en muy pocos días, porque había un proyecto anterior que lo dieron de baja,
Y básicamente, como no tenía un proyecto muy definido, sino que tenía un par de líneas, lo que hice fue ir a quedarme a este lugar para hacer esta pequeña obra. Es una casa de campo, la casa va a estar ubicada esto es el monte se llama a este grupo de árboles, los montes en la Pampa Argentina, por acá hay otro, o sea que son bastante comunes. Lo que representan es la vida doméstica, ¿no? O sea, en los montes, con la protección de los árboles, de la sombra, y como todo eso protege también el viento, ahí se da como la vida doméstica. Y en el resto del campo se da la vida industrial del campo, que es el trabajar con las inclemencias del lugar. Así que la casa va a estar por acá, en el límite, y yo creo que en realidad algo que estaba bastante claro cuando empecé a trabajar, o lo que realmente sabía de esta pequeña casa que tiene 75 metros cuadrados, es que yo quería que dentro de estos espacios, y sobre todo del espacio del estar, que era el espacio principal, que quedaba justo entre medio de los árboles y el campo abierto, que de alguna manera se condensara la vida del monte y la vida del campo abierto, los horizontes. Entonces tratar de que la casa incorporara estas dos situaciones. No se asusten, esta no es la casa, esto es una fábrica abandonada que estaba cerca y que yo la había visto muchos años antes y que en realidad también es otro de estos puntos. Cuando la había visto siempre me había parecido atractiva, quizás conectándola con esta mirada quizás más ingenua de la infancia, y siempre me preguntaba sobre esta construcción, que había algo lúdico en esto de que le había crecido el árbol adentro. Es una cosa bastante, o sea, que pasa a menudo, ¿no? Que la naturaleza se hace parte, se imbrica en la arquitectura y la reabsorbe. Y me parecía que en este punto había un equilibrio entre el árbol y el espacio, que uno podía jugar a pensar de qué había estado primero, si el árbol o la construcción. Entonces, claro, racionalmente es bastante evidente que primero estuvo la construcción, se le voló el techo y creció el árbol, pero en realidad perfectamente podría haber sido al revés. Y era muy interesante sobre todo la proporción del espacio que albergaba este árbol, pero que era un espacio que había estado concebido para hacerse un espacio interior y ahora estaba al exterior. Eso me parecía interesante. También me parecía interesante, y debo decir que en realidad estas son reflexiones posteriores, en el momento que yo estaba haciendo la casa, nada de esto aparecía, ni siquiera me acordaba que estaba esta ruina, que la había visto muchos años antes. Y también me pareció interesante, o me pareció interesante encontrar esta relación de la construcción con el paisaje, con este paisaje que es la Pampa Argentina, es en Córdoba, pero que podría ser en África, ¿no? Con esta llanura interminable. La Pampa Argentina es increíblemente horizontal, llana e interminable. Esta es una condición importante que después vamos a desarrollar un poco. Y claro, con mi sorpresa, después de ir revisando fotos, claro, yo había hecho algo que de alguna manera tenía algunas vinculaciones con esta ruina que había encontrado. Una es esta relación casi como muy directa de la volumetría y los vacíos con respecto a la línea del horizonte. Pero después también me di cuenta que algo había en esta construcción que me remitía a esto de los árboles, ¿no? Y si en aquel momento en la fábrica podíamos ver claramente que la fábrica se le había volado el techo y que el árbol había crecido, acá parecía que lo que estaba, o la existencia, eran los árboles, y lo que había crecido era la casa, casi con una voluntad de ir creciendo, ¿no? Con un zigzag entre los muros, y casi como que la casa va creciendo alrededor de los árboles, ¿no? Así que esta cuestión lúdica de pensar que un proceso puede ser de una manera o el inverso, o poder jugar a esto, me parece que en esta obra un poco talla el carácter. Y probablemente esta vinculación que tiene el ladrillo de una construcción muy, muy sencilla, muy elemental, creo que lo mejor que tiene este pequeño proyecto es un poco esta relación con estos árboles que son como muy bestiales, ¿no? Son unos árboles enormes, como unos gigantes. Y claro, de todo este proceso que voy contando y que quizás tiene que ver con reflexiones hechas muy a posterior, o sin duda
posteriores a la obra. Creo que lo que sí queda claro, o que sí tengo un recuerdo bastante concreto, de que, por ejemplo, esta fachada sí que la dibujé, ¿no? Y la foto cuando la saqué, la conexión entre esta línea del volumen y esta ventana creo que estaba bastante estudiado. La forma en que este muro subía y se iba escalonando también. Y hoy por hoy no es algo que me moleste, pero sin duda no es lo que más me interesa. Creo que puede estar bien o mal, pero sin duda la estética o ese tipo de estética dibujada, probablemente lo que siempre me ha ocurrido, o que me ha ocurrido muy a menudo, es que lo que uno dibuja, cuando lo hace, se hace, o sea, queda exactamente igual, ¿no? O sea, queda muy parecido. No hay mayor sorpresa. Lo dibujé, lo fotografié y siempre fue un proceso bastante lineal. Sin embargo, lo que me otorgó esa ventana, que está al oeste, por eso es muy pequeña y alta para filtrar un poco la luz del oeste. En la Pampa el oeste es una orientación muy dura, de un sol muy fuerte. Y claro, cuando uno va al interior de la casa, lo que sí descubrí también después, y me sorprendió bastante, es este haz de luz entrando casi horizontal dentro de la casa, ¿no? Sobre todo me sorprendió la ingenuidad de haber estado, de conocer perfectamente la Pampa y esta condición totalmente horizontal, y sin embargo nunca haber reparado que en una condición topográfica horizontal el sol entra totalmente horizontal. Inclusive hay momentos que acá todavía no ha llegado a ser horizontal, pero que llega totalmente horizontal. Y creo que esta obra me sirvió para entender eso, ¿no? Y esto que fue un poco aleatorio digo, descubrirlo en la fotografía, claro, tiene esto, ¿no? Finalmente la casa concentra o condensa en su interior o en el interior de este espacio la vida doméstica del patio y la vida del horizonte, pero además esa ventana que estaba sobre el oeste, por una cuestión de reflexión con este vidrio, aparece el reflejo de la pequeña ventana del oeste sobre este árbol en el este. Entonces esta condición de que la casa debía de alguna manera condensar la vida del patio y el horizonte, a partir de un reflejo inesperado, condensa la vida doméstica, el horizonte del este y el horizonte del oeste, colocado ahí casi como en un fragmento. Esto descubierto a posteriori, estas son fotografías análogas, así que nosotros en aquel momento, los más jóvenes, estaba el rollo, entonces uno revelaba la foto a veces un mes después, 2 meses después, y esto descubierto a posterior, no quiero decir que fue una sorpresa brutal, pero sí que entendí que, o me pareció entender, que a veces en las cosas que uno quizás no proyecta, o fallos, como veremos más adelante, hay posibilidades de observación, y en esas observaciones entender que hay elementos que pueden surgir y que nos pueden servir para proyectos futuros. Casi como pensar de que a lo mejor algo inesperado en un proyecto y que puede darle ciertas cualidades o ciertas características que nos pueden interesar, en un futuro proyecto se pueden transformar en una herramienta. Esta es la relación con la naturaleza, que es una cosa que en esta línea de proyectos me interesa conectar por esto, ¿no? Este proyecto es más o menos 10 años después de esa primer casa, y es un proyecto de 4 viviendas, es un poquito más grande que el anterior, pero la condición fundamental de este proyecto tiene que ver con que tenía en el frente este paisaje, ¿no? Y es un paisaje muy potente, es el océano llegando a las playas, es el Atlántico con toda su fuerza. Geológicamente, este lugar a mí me gusta decir que es la misma Pampa donde estaba esa pequeña casa anterior cuando llega al mar. Y los que saben de geología siempre me retan porque en realidad estas piedras son de la placa tectónica de África, así que nada que ver con la Pampa. Pero bueno, me interesa poéticamente entender qué es la Pampa llegando al agua. Y este es un proyecto que, tengo este paisaje enfrente maravilloso y lo que voy a trabajar yo acá son 4 viviendas de veraneo, y un poco estas 4 viviendas están
en esta diagonal de este terreno esquinero que está acá, que es un terreno de 30 por 30, que uno puede acometer por esta esquina, por 2 calles, en realidad lo más lindo que tenía el terreno, o quizás más que más lindo, es como bastante coincidente o positivo, es la idea de que en esta diagonal coinciden un montón de cosas que estaban bien para mi proyecto. Por ejemplo, ese paisaje que veíamos anteriormente es este golfo que aparece acá. El terreno, como se ve acá, tenía pendiente en este sentido. El noreste era en este sentido, o sea que también una buena orientación. Y además se podía acometer por acá atrás, como dije antes, ¿no? Entonces, había muchas cosas que marcaban que esa diagonal era una diagonal importante para el proyecto. Y el proyecto, en realidad, la estrategia del proyecto es una estrategia que casi ni bien ver el terreno, el lugar, fue bastante evidente que las casas iban a ser unos dispositivos para, llegando desde el pueblo, entrar a la casa y perder por un momento, quizás con unos muros que están adelante, perder un poco la noción del mar, distraerse un poco y finalmente llegar al mar de vuelta. Es como un recorrido bastante, una promenade bastante clásica en la arquitectura, y estaba aprovechado la pendiente del terreno. Era una pendiente muy suave que yo quise estirarla al máximo porque para nosotros en la planicie, cada vez que hay 1 metro de desnivel, para nosotros es como, bueno, ahí se puede poner un piso entero por debajo, ¿no? Es como casi como ese gusto por las topografías, porque no las tenemos, ¿no? Y supongo que ustedes que las tienen les darán una valoración distinta, ¿no? Y entonces el partido, que fue bastante rápido, o la estrategia, tuvo que ver con colocar los dormitorios abajo, algo que acá también por las pendientes lo hacen muy habitualmente, pero allá es bastante menos utilizado, y aprovechar ese medio nivel que uno tenía que subir para tener mejores vistas, ¿no? Así que en realidad el proyecto, como marca este croquis, arranca con unos volúmenes ortogonales con la esquina, como respetando de alguna manera esta primera impronta que es el terreno y su geometría, pero de alguna manera lo que intenta hacer el proyecto permanentemente es un poco responder a esta mancha, ¿no? Que esta mancha no es más que la diagonal que alinea todas estas cuestiones que comenté antes. Y también es un proyecto conectado o muy parecido al anterior en el sentido de que de los 2 años que duró la construcción de este proyecto, prácticamente 1 año y pico estuve viviendo acá, un pueblo de 50 personas, así que además de hacerme muy habitué de las playas, también un poco tuve esta experiencia de vivir en un pueblo muy, muy pequeño, vivir en el verano con toda la euforia que eso implica, porque de repente hay, en el carnaval acá puede haber 10.000 personas en un pueblo de 50, y también estar con las 50 personas en invierno, ¿no? Que también es otra cosa súper interesante. Esta es la vista que da hacia el mar, y también como estas cosas inesperadas, ¿no? Digo, las ventanas de estos estares, que son como el final de la crujía esta que da al mar. En realidad todos los frentes son paralelos entre sí, pero una cuestión de la perspectiva parece que fueran dando vuelta, ¿no? Y entonces, mientras estaba en construcción, algunos amigos míos que viajaban acá y la obra todavía estaba en construcción me decían, ¿cuáles son las casas? Unas que son como de caracol. Digo, no hay nada de caracol. Digo, son 4 casitas derechas una al lado de la otra. Otro me decía, bueno, ¿son unas que son como un abanico? Digo, no, digo, aparte para mí era como mala palabra, caracol, abanico. Ahora no sé si sería tan mala palabra, pero bueno, nada, al final en realidad cuando avancé un poco más me di cuenta que sí, que en realidad lo que tenía esto, que tenía como un desplazamiento que tiene que ver con la perspectiva y con el desdoblamiento que hace nuestro cerebro para entenderlo, y que a pesar de que sean todas paralelas, van como dándose la vuelta, ¿no? Y en realidad me parecía que era como divertido, que era como que las casas estuvieran girando las cabezas para mirar esa diagonal en el sentido del mar y del golfo, ¿no?
Este es el otro lado, de muros bastante más ciegos, con unos patios que alberga, que están acá adelante, en un retiro que no podía ser construido, las escaleras que suben. Y claro, probablemente de mis proyectos, yo le dedico mucho tiempo a los proyectos, y en este que lo dedico porque me apasiona hacerlo, ¿no? Y en este que la primera estrategia fue como muy rápida, a lo mejor quizás hasta inmediata, con lo bueno y lo malo, probablemente ese sea un proyecto que tiene mucha más elaboración formal y morfológica que otros proyectos que yo he desarrollado. Y claro, es como que tuve más tiempo para trabajar en detalles, ¿no? Entonces van a haber bastante intención de controlar ciertas geometrías. Y parte de eso fue también, ya que esto era como la pampa cuando llegaba al océano, pensé que también, y esto era pleno oeste, así como la vista del mar es el este, esto era totalmente al oeste, me pareció que estaba bastante bien incorporar esta idea del suelo horizontal en estas casas, ¿no? Mientras fui y vine a este lugar, yo vivía en Rosario, esto estaba en La Pedrera, en Uruguay, en otro país, son aproximadamente 1000 kilómetros, un viaje que debo haber hecho por lo menos 40 o 50 veces, ¿no? Y en el transcurso de ese viaje, en Entre Ríos, que es una provincia que está entre medio, que uno cruza para hacer ese viaje, y que es una provincia también en La Pampa, pero más ondulada y con mucho monte, siempre me llamaba la atención estos elementos que veía en el paisaje, que después con el tiempo me enteré que eran unos hornos de carbón, y eran estos 4, y me parecían como divertidos, ¿no? Porque eran estos 4 con estas 4 bocas, y me parecía que algo de la obra había en estos, o un posicionamiento bastante parecido. Y acá están de vuelta el proyecto Uruguay. Lo que hice fue colocar esas 4 ventanas que tienen que ver con esa pequeña ventana de la casa del campo y esperar a que el sol ingresara. Pero claro, uno muchas veces trabaja casi como, va trabajando como por partes, ¿no? Y cuanto más joven uno es, más separadas son las partes dentro del proyecto. Y eso a veces trae algunos problemas. Por ejemplo, claro, yo me imaginaba ese haz de luz entrando horizontal, limpio, en la casa, pero al mismo tiempo cuando pensaba de estas casas por fuera, veía que el terreno bajaba, que todo el pueblo bajaba, que la casa contigua estaba casi al nivel del techo, acá está el techo de la casa de adelante, y era como muy duro tener esta altura acá, ¿no? Entonces, en realidad, finalmente la cubierta bajaba como bajaba, o hice que la cubierta bajara como bajaba la calle. Y también para contener un poco el espacio, que este espacio finalmente que daba al mar no tuviera 3,5 metros de altura, sino que tuviera unos razonables 2,60 metros, 2,70 metros. Lo que no contemplé es que estas dos decisiones tomadas por separado iban a producir, o no me di cuenta en aquel momento, que esta entrada de luz que se daba como bastante pura del oeste, finalmente al bajarle el techo por delante, lo que iba a ocurrir es que claramente iba a interferir el techo, ¿no? En realidad el techo se transformaba en una pantalla de reflexión de esta luz. Y claro, por un lado, un poco de frustración de que no entra el haz de luz totalmente horizontal, pero por otro lado entender que este pequeño fallo, porque tampoco era ni tan evidente, si yo no lo estuviera contando, tampoco podría ser considerado un fallo, en mi desarrollo sí que lo era, porque la verdad que después de estar casi 2 años haciendo un proyecto, pasar por alto una cosa así era bastante difícil de digerir. Pero también tiene que ver con esta forma de trabajar un poco intuitiva, que mi amigo Sebastián siempre me va como de alguna manera guiando para que la haga un poco más reflexiva, ¿no? Pero bueno, estos fallos que uno comete. Y entonces pensé que en realidad, claro, bienvenido sea, porque ocurría que a última hora de la tarde, tipo 7 de la tarde, cuando ya todo el pueblo está en penumbras, este lugar tiene una luz, una reflexión, hay un ambiente súper interesante, ¿no? Es decir, casi como que hay bastante más luz que lo que hay afuera y muchísima más luz de la que hay al mediodía. Y
un par de días al año, cuando el sol además se alinea con estos muros que son torcidos y se abren hacia el oeste, por una cuestión de alojar un cierto programa, ocurre esto, ¿no? Que es casi un poco, si uno pierde de vista cuál es el muro torcido, y muchas veces parece que los dos más hacia el oeste son paralelos, pasa esto un poco casi como raro, o que uno pensaría que no debería pasar, casi como esto de la perspectiva, que tiene que ver con que se ilumina un muro, se ilumina el otro muro y se ilumina la totalidad del techo. Y esto me parece, este momento que ocurre en octubre y en febrero, es un momento realmente interesante. A veces he intentado coincidir porque es muy lúdico, pero también muy interesante para los sentidos. Y también reflexionar sobre esto, ¿no? Decir, bueno, estos pequeños puntitos que hacían como estas topografías en la sombra, digo, a veces estos diferencia entre la tabla no tiene más de 4 o 5 milímetros, ¿no? Y puede producir una sombra de 5 o 10 centímetros. Bueno, unas fotos más de la casa. Acá estoy yo de fotógrafo. Y este es el tercer proyecto que les voy a contar. Le voy a contar un poquito más extenso porque voy a contar la construcción. Y también, a veces me divierte bastante pensar que ahí tengo como un ciclo de cada 10 años, ¿no? Es decir, lo que separa estas tres obras unas de otras son 10 años, y esto que yo les contaba al principio, desde los 7 años, a los 17 empecé la facultad, así que pareciera ser que todo pasa cada 10 años. Y en realidad es una buena medida de tiempo para pensar sobre lo que uno va haciendo, más en arquitectura, que a pesar de que hoy parece que todo tiene que ser muy rápido y uno tiene que producir novedades permanentemente, para mí la arquitectura sigue necesitando tiempo. Tiempo para pensarla, tiempo para hacerla y tiempo para reflexionar sobre lo que hemos hecho. Así que me interesa por eso también mostrar estos tres proyectos, uno cada 10 años. De vuelta, también esta vuelta o esta historia tiene como un regreso, es el mismo lugar, esto está a 2 kilómetros de la pequeña casa que mostré al principio, y el encargo es un encargo familiar, y el encargo es hacer una capilla en este monte. Como ya les expliqué, el monte es el lugar de la vida. Es un lugar de la vida sin mucha vida porque en realidad había una casa que fue demolida y no tiene electricidad, no tiene agua, no tiene ningún servicio, así que es un lugar bastante inhóspito a pesar de tener estos árboles. Y este lugar que está dentro de ese monte de árboles, esos vacíos o estos dos vacíos que se encuentran en el interior, en realidad son la memoria o lo que quedó vacío al desarmar una casa. Así que este primer vacío que está más hacia la derecha es el lugar donde estaba la antigua casa, y el vacío que está por delante es el lugar donde estaba el patio de esta casa. Y yo tengo que trabajar en este lugar. Después de pensar un tiempo sobre qué podía hacer, o mejor dicho, en qué podía aportar algo, empujar un poco los límites, que eso es quizás uno lo que a veces busca con el trabajo, es sentirse realizado, pero realmente tratar de hacer algún aporte, ¿no? Me parece que al menos intentarlo, no siempre se logra, no siempre los aportes son positivos, pero sí que tener siempre la ilusión de que uno puede hacer un poco más. Y la verdad que hacer una capilla fue un encargo inesperado y un encargo soñado por un lado, pero también un encargo que en algún momento se transforma casi como en una obsesión, porque la verdad es que creo que de la mejor arquitectura que uno puede tener en las memorias es alguna arquitectura de capillas o religiosa, y uno recuerda a Roncham o la Tourette como un convento, o más cercano en el tiempo, y para mí de un arquitecto súper admirado como es Peter Zumthor, la capilla de Brother Klaus,
como obras inalcanzables y realmente increíbles. Entonces, este primer momento de reflexión sobre el encargo también tiene como esa angustia, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo situarse frente a eso? Creo que finalmente con un poco de suerte, digo yo, porque a veces también es esta intuición, decidí que en realidad me parecía que lo más auténtico, o quizás lo más conveniente para este encargo era trabajar con cosas que ya hubiera trabajado. Así que lo que van a ver acá es una capilla que en realidad a la hora de posicionarse en el terreno, en este monte, en el campo, va a estar colocado en el límite para condensar un poco la vida o las condiciones del monte y las condiciones del horizonte y de la luz horizontal. Esa es otra condición en la cual decidí que iba a trabajar sobre esta luz horizontal de la pampa que ya había experimentado en los dos trabajos anteriores, sobre todo el anterior de las casas donde podía utilizar la luz de una manera quizás bastante fenomenológica, con un caudal muy fuerte. Y también pensé, después también de pensar que si la capilla iba a ser en hormigón o en madera o en acero o no sabía muy bien en qué, pensé que en realidad el material natural de la pampa es el ladrillo, porque es la tierra, aquí es lo único que hay. En la pampa no hay metal, no hay hormigón, no hay absolutamente nada. Traer un mixer a este lugar es realmente una pesadilla. Y por otro lado, y en realidad bastante conveniente, tenía todos los ladrillos desarmados de esta casa, ladrillos centenarios. Así que pensé que iba a reciclar y de paso es una arquitectura sustentable, ¿no? Porque tiene el reciclado de ladrillos que está tan como en el tapete. Y esa es una decisión quizás más disciplinar sobre cómo iba o con qué materiales iba a trabajar este proyecto. Y después había otra cuestión que tenía más que ver con el programa específicamente y que es con la idea de hacer una capilla. Y bueno, esta es la capilla que probablemente me pidió mi familia, ya que mi familia me pidió esta capilla, es un encargo familiar y seguramente tenían esto en mente. Y en realidad no está nada mal, ¿no? Digo, bueno, tiene todas las condiciones que a uno lo remiten casi como instintivamente una capilla. La cruz encima, tiene la puerta, una puerta grande frente a un patio donde entra toda la gente en procesión, una campana, nada, tiene todos los símbolos que puede tener para hacer una capilla. Y yo pensaba que en realidad quizás acá sí tenía algo que decir o pensé que tenía que decir, que tenía que ver que toda esta arquitectura clásica o de todos los tiempos de capillas tenía que ver también con una forma de hacer como una catequesis, ¿no? de enseñar, de difundir la religión, ¿no? Entonces, en ciertos símbolos indiscutidos hay una condición también de catequismo, de ir transmitiendo de una forma mucho más visual y mucho más directa y sin tantas discusiones lo que tiene que ver con un espacio de espiritualidad, yo le llamo ahora, no tanto religión porque todos lo hacen, sino con una condición de reflexión interior. Así que pensé que la capilla que yo podía hacer, una capilla más contemporánea, tenía que ser contemporánea, y lo que necesitaba tener era cambiar todos estos símbolos o subvertirlos delicadamente para que en realidad el espacio que surgiera fuera un espacio que llamara más a una introspección y de alguna manera a una reflexión personal sobre lo que para cada uno es una vida espiritual o para lo que para cada uno le interesa pensar sobre o reflexionar sobre la espiritualidad y las religiones eventualmente. Así que esta es la primera maqueta, es el primer modelo de esta capilla que es muy pequeña, tiene 90 metros cuadrados. Quiero decir que es casi, hoy le decía a Sebastián, a Luis, que estoy muy cerca de conseguir un récord Guinness contrario, porque son 92, hoy por hoy donde de repente uno escucha arquitectos que dicen, bueno, este edificio de 10.000 metros cuadrados hecho en 3 meses, o los chinos que levantan estas torres de 40 pisos, un piso por día, y estos son 92 metros cuadrados hechos en 6 años.
O sea, 2 años de proyecto y 4 de obra. Así que es casi como 13 metros cuadrados por año, un anti-récord. Casi como hacer un baño por año, algo así más o menos. Y en realidad en esta maqueta ya hay mucho de lo que va a ser la capilla definitiva, no se entra por el frente, tiene unos muros que son como una especie de laberinto, que quizás remiten a los proyectos anteriores, pero remiten a cosas anteriores todavía, y esta cosa de que la arquitectura se va descubriendo, que es algo que está en estos 3 proyectos, pero también está en algunos otros proyectos míos. Y claro, tenía varios problemas, pero tenía un problema bastante concreto, que en esta cosa de ir como desandando o subvirtiendo suavemente ciertos estándares, bueno, me decían, bueno, que la puerta no esté adelante, bueno, puede ser, que el patio no esté relacionado, bueno, puede ser, pero cuando les dije que quería que no tuviera cruz, bueno, ahí se armó realmente, es una discusión pesada, ¿no? Porque, claro, ellos querían hacer una capilla y con todo derecho querían que tuviera una cruz. Y yo quería hacer una capilla, un lugar de vocación y de reflexión, y con bastante dudoso derecho quería que no tuviera una cruz. Y creo que también esa primer lucha, que claramente perdí, y gracias a Dios después de 6 meses, tuve un poco de sentido común para entender que sí tenía que tener cruz, me permitió pensar en algo que iba a estar empezando a vincular la idea o las ideas que tenían que ver con el programa más de culto y la arquitectura. Entonces pensé que si tenía que poner una cruz, quizás lo interesante podía ser que la cruz no estuviera presente físicamente, sino este sol o esta luz del horizonte o muy horizontal que iba a entrar en la capilla, podía de alguna manera proyectar la cruz en el interior. Entonces, ya no pasa, sí pasa. Ya no tener una cruz adelante, esta es la parte de atrás, la que da al oeste, sino tener una cruz en este lugar que finalmente sí va a haber poco, pero sí va a haber, ¿no? Entonces, creo que este es un punto importante, porque también entender que yo iba a tener una cruz que se iba a proyectar en el interior. Fíjense que esta maqueta es totalmente recta en el exterior y en el interior, ¿no? Es decir, tiene el techo inclinado para colectar la luz, como las casas de Uruguay, tiene los muros convergentes para conectar la luz, pero tiene aristas. Entonces pensé que si yo en realidad se proyectaba la cruz en el interior, en un espacio que tuviera planos y aristas, corría un serio riesgo de que esta cruz se deformara y se quebrara, ¿no? Entonces en algún momento pensé, digo, quizás hasta se puede transformar en una esvástica, ¿no? Es decir, casi como lo opuesto. Digo, sería casi como sería aterrador. Digo, yo digo que por hacer una capilla me excomulgan, sería como el colmo, ¿no? Digo, nunca antes que hubiera pasado. Pero bueno, entonces pensé que en realidad sí que me dio una clave proyectual bastante importante esta idea, porque en realidad este proyecto que era un dispositivo para captar la luz, se fue transformando también en un dispositivo para que esa cruz que estaba en el exterior fuera proyectada. Entonces, si bien por fuera y la forma general capta la luz del oeste, el interior se transformó en una pantalla de proyección. Es una gran pantalla de proyección de 360 grados, donde la cruz se va a ir proyectando de una manera que se curve, pero nunca se quiebre. Y creo que el proyecto, cuando arribé finalmente, que eso fue casi después de 2 años, arribé a este punto, me pareció que ahí había terminado la parte del proyecto. Y también después de 2 años para 90 metros cuadrados era momento ya, ¿no? Y después vino como el otro desafío, la otra parte de este proyecto, que tuvo que ver con cómo construía ese espacio circular. Y en algún momento recordé estos hornos que veía en el camino 10 años antes, en el camino de Rosario a La Pedrera, y me interesó porque pensé, antes de investigar de qué se trataba, pensé que si estos hornos estaban hechos en el medio de Entre Ríos, que es una provincia muy pobre, y estaban hechos por albañiles, suponía que bastante comunes,
y con ladrillos hechos del mismo lugar, pensé que si 100 años antes se había podido hacer eso, perfectamente podía usar esta técnica para usarla en la capilla. También un nuevo error, porque 100 años atrás siempre hubiera sido mucho más fácil hacer esta capilla. Entonces uno permanentemente se equivoca, pero a mí me sirve para entusiasmarme. De vuelta, digo, esta intuición, y quizás a veces un poco naif, digo, cuando vi esto digo, listo, ya está hecho el proyecto, no hay más problemas, ¿no? Y cuando, bueno, esto fue realmente importante. Cuando me encontré, cuando investigué realmente sobre cómo se construían estos hornos, ahí sí ya estaba eufórico directamente. Porque descubrí que en realidad no lo hacían albañiles, lo hacían los mismos leñadores. O sea, no había ningún tipo de especificación, de mano de obra especializada. Quienes cortaban la leña dura para hacerla carbón, se hacían sus hornos, hacían los ladrillos y construían. O sea, este es el leñador construyendo su horno de carbón. El horno de carbón es donde se pone la madera vegetal para combustionarla de una manera controlada para que no se queme totalmente, sino que se transforme en carbón. Entonces, estos hornos de ladrillo permiten controlar una atmósfera para quemar la leña vegetal de una manera controlada y transformar y producir carbón. Y tenían esta cosa que me empezó a interesar, que constructivamente tenían dos características. Una muy simple de replanteo, que tiene que ver con esa varilla que se coloca en el centro, se clava una estaca y esta varilla va dando el nivel de la hilada, pero también va dando la inclinación del ladrillo, para que los ladrillos, o sea, la parte pequeña del ladrillo o una de las caras del ladrillo quede tangente a la esfera que está inscripta o a la media esfera que está inscripta. Pero lo más increíble es que en realidad, como es una forma autoportante porque se van haciendo revoluciones, no necesita encofrado. Entonces, este hombre está a esa altura trabajando directamente sin el encofrado. Va colocando los ladrillos y como cada revolución es casi como queda como inscripta dentro de un cono, cada una de estas revoluciones se quedan trabadas por compresión directamente. Y claro, esta condición para mí era muy importante porque, como antes les había explicado, la capilla iba a ser un dispositivo para que la luz entrara rasante, como entraba en las casas de Uruguay. Ustedes vieron esos pequeños desfasajes en el encofrado de 3 o 4 milímetros que generaban sombras muy importantes. Entonces, si el proyecto se trataba de cómo la cruz se iba a proyectar, o sea, cómo la sombra de la cruz se iba a proyectar en el interior, yo lo que tenía que hacer era intentar tener la menor cantidad de sombras posibles en este dispositivo. Así que me parecía que trabajar sin encofrado me parecía interesante porque evitaba correr el riesgo de que haciendo una cimbra, luego esa cimbra bajara, como es muy común, pero cuando entrara la luz rasante, quizás a lo mejor un abollón en esa superficie podría producir una sombra de 1 metro cuadrado. Eso me parecía que no podía ocurrir. También me pareció interesante que en realidad, después de variar las medidas para un lado y para el otro, el radio de esta esfera inscripta iba a ser de 240, 280, 350. Bueno, finalmente cuando encontré estos planos, el radio de estos hornos de carbón era de 3 metros, así que me pareció interesante y me pareció que si ellos habían construido en esa dimensión, me parecía un buen dato. Y como en realidad casi era el promedio de lo que yo venía pensando, en realidad esa esfera que se inscribe o que queda inscripta en el interior y representada o tocada o construida por algunas partes del interior de la capilla, esa esfera tiene un radio de 3 metros, similar al del horno de carbón. Y bueno, este corte, si se preguntan si tiene algo que ver con el Panteón, sí, claramente. Es el corte del Panteón con esa esfera inscripta. De alguna manera reelaborado, pero sí, para mí, y esa es la única referencia que voy a hacer, soy un admirador de por vida de Apolodoro de Damasco, que es el arquitecto del Panteón, y pienso que para mí el Panteón es la obra de arquitectura más importante de la arquitectura occidental de todos los tiempos. 2000 años después, primero se mantiene impecable y tiene la capacidad aún hoy de conmovernos, ¿no? Creo que no
no se puede pedir más de una obra de arquitectura. Así que en realidad, bueno, estos que son unos dibujos preliminares, no me interesan mucho los dibujos porque me interesa más contar un poco la atmósfera, pero sí que me interesa esta cosa, ¿no? Es decir, en realidad lo que hice yo fue colocar ese horno de carbón a 3 metros de altura. Entonces esa media naranja tiene que ver con la parte alta y la otra media naranja está abajo de un horno imaginario. Este es el resultado, esa es la maqueta final. Y este es un poco, voy a contar brevemente cómo se construyó. En realidad lo que hicimos fue reemplazar esa tabla que nosotros usábamos, que se usaba en el horno clavándose en el centro, por este compás que lo fabricamos muy lo contrario a high-tech, low-tech, y en realidad me encanta el contrapeso porque es un tacho con unos ladrillos y eso contrapesa a esto, y cuando íbamos variando la altura de esto y cambiaba el peso, en realidad le sacábamos ladrillo o le agregábamos ladrillos, y la mayor tecnología era que si había una medida de peso intermedio, partíamos un ladrillo. Así que ese era como el máximo, nuestro máximo aventuramiento en la precisión. Pero tenía algo bastante interesante, que esa tabla bastante rudimentaria es bastante precisa. Y este compás, a pesar de que tenía pequeñas variaciones, también lo era. Entonces un compás que utilizamos en toda la primera parte de la capilla para, de alguna manera, marcar esta parte de tambor, y que después se conecta con estos muros rectos. Ahí vemos el hilo colocado. Anda más el... Bueno, voy a seguir pasando. Ahí pasó. Y de alguna manera, acá se ve casi cuando estamos terminando el tambor. Este tambor representa los 3 metros que teníamos que levantar para llegar hasta la parte donde se colocaba la parte esférica, y ahí está casi el compás funcionando al máximo ¿cómo se llama?, en el tambor, ¿no? Y después, bueno, acá está completándolo por otro lado. Esto es una gran viga que hace como un suncho, como cualquier cúpula lo tiene. Y después, cuando llegamos a este punto para empezar a replantear, este artefacto utiliza este punto, que este punto está a 3 metros de altura y tiene un brazo de 3 metros de radio, así que es lo que va marcando ¿cómo se llama?, esta parte de la esfera. Claro, lo más interesante que tenía el horno de media naranja es que no necesitaba encofrado porque se mantenía la compresión, pero lo que tampoco por mi intuición y mi entusiasmo le había perdido de vista es que en realidad finalmente no estábamos cerrando cada hilada, sino que solo hacíamos una pequeña fracción de este arco, y cada vez que subíamos era más pequeña. Y cada vez que subíamos, los laterales iban más fuera de plomo. Para contrarrestar esto, lo que hicimos fue esos pelos de hierro que están ahí arriba, en realidad es la típica armadura que se coloca después de cualquier bóveda para hacer como un pequeño hormigón de 3 o 4 centímetros de repartición de cargas, y en realidad lo que hicimos fue, en vez de hacerlo al final de todo, empezar a hacerlo mientras íbamos construyendo. Entonces, esos pelos de acero están unidos a la viga perimetral, y a medida que íbamos subiendo, íbamos pegando esos pelos con cemento a las hiladas que habíamos hecho. Lo que yo había pedido era que se hiciera, que se pegara con cemento los pelos cada 4 hiladas. Como se empezaron a entusiasmar y al principio era bastante recto, la primera lo pusieron cada 4, la segunda cada 6, y después de un día ya habían hecho 1 metro completo de pared sin eso. Y bueno, se colapsó, obviamente, como era de esperarse. Sin mayores problemas, gracias a Dios, que era un poco el cliente. Así que no hubo ningún lesionado, pero sí que llamó la reflexión de decir, bueno, las 4 hiladas eran importantes. Así que seguimos con las 4 hiladas, pero claro, después hubo pequeños colapsos más pequeños, o sea, y no tan graves como ese grande, porque claro, en realidad a medida que nosotros avanzábamos, las paredes cada vez estaban más extraplomadas, y esas 4 hiladas que al principio eran casi rectas, por eso se habían aventurado, cuando estaban allá arriba estaban casi horizontales, ¿no?
Y esto era un poco esta situación. Y lo que habíamos hecho al final era, siempre hablamos del compás, y en realidad el compás estaba complementado por este reloj con 2 manecillas, que en realidad el compás que estaba por allá adelante hacía este pequeño arco y de vuelta le daba el nivel, pero también la inclinación del ladrillo. Y esto es importante porque que el ladrillo quedara plano con respecto al espacio interior, que es una parte de esfera, un cono, una bóveda cónica y una geometría un poco compleja, que gracias a Dios se ve después finalmente muy simple. Era importante porque si esa parte del ladrillo se veía plana, no tiraba sombras, ¿no? Y eso era muy importante en este proyecto. Y claro, cuando empezamos a llegar a este momento, esto es muy difícil de a veces explicar porque es un poco medio raro, pero acá está el compás que tira hasta este punto una inclinación. Pero claro, como las hiladas están totalmente horizontales, y la distancia del mortero es la misma, cuando uno llega a este punto, en realidad la hilada es más horizontal, no está tan inclinada. Entonces, en realidad, lo construimos con 2 hilos tomados del compás cuando llega a este punto y otros 2 hilos acá. Y cada hilada es un paraboloide hiperbólico, para que permanentemente el ladrillo esté de plano con la forma. Lo cual es un descubrimiento que lo habíamos hecho en una maqueta previa, hecha ladrillo por ladrillo, pero que después en la obra nos dimos cuenta que era como sumamente importante porque hicimos varios ensayos, prueba y error, y fracasábamos por esto, ¿no? Y claro, cuando llegamos al punto anterior, y que habiendo colapsado 4 veces, estamos como bastante preocupados. Sobre todo yo a esta altura estaba preocupado por la integridad física de la obra, de los operarios, mía, porque yo estaba muchas veces acá abajo, a esa altura estábamos a 6 metros y pico de altura, con estos andamios muy precarios, y cuando llegamos a ese punto, el extraplomo de estos muros era muy, muy fuerte. Y en el punto en que se unían estos muros con estos hierros, estos aceros a la viga, se había hecho una fisura que uno me podía meter la mano. Había empezado con un pequeño hilo, pero claro, la fuerza que hacía todo esto estaba tensionando el acero hasta que ahí entraba, había un par de centímetros, lo cual a mí realmente me asustaba muchísimo. Cuando empezamos a cerrar esta bóveda, con esto que es una bóveda mexicana, lo que se ve acá arriba es otro tipo de bóveda, también revolución por revolución autoconstruida, ahí un poco empecé a respirar, porque esa bóveda que funciona como una clave, le empezó a hacer fuerza a todo el sistema y de alguna manera, paulatinamente, a medida que fuimos avanzando, esa grieta que se había generado se empezó a cerrar, lo cual me empezó a dejar como bastante tranquilo. Pero, claro, este piso que se ve acá, es un piso que está a 3 metros de altura, quiere decir que había 3 por acá, 3 más por acá y todo esto, y finalmente trabajaba él, que es Jerónimo Silva, que es arquitecto, es un gran amigo, estaba ahí parado, ahí no se ve, pero estaba parado arriba de un andamio, arriba de un tachito de 20 litros, ¿no? Entonces, era bastante temerario. Igual él había trabajado ya en un circo en México, así que creo que le sirvió esa técnica, estaba especializado en trabajo en altura. Pero es en serio, ¿no? En serio que trabajó en un circo, se quebró los 2 codos porque se cayó. Así que yo decía siempre, no te quiebres ahora, por lo menos para que no termine la bóveda, no te quiebres. Este es un poco el sistema, y todo era bastante, la verdad que bastante, no sé, improvisado todo. Pero estaba firme, se ve peor de lo que era en realidad. Y claro, el panorama era este. Y esta foto está tomada de un lugar que, claro, como donde yo estuve parado casi 2 semanas mientras hacíamos esa bóveda mexicana. Porque, claro, así como el sistema del general de replanteo era muy preciso, con ese compás y ese reloj, ven que acá ya no está el reloj, porque la bóveda mexicana, que también es autoportante, es muy interesante porque se construye muy fácilmente, pero no tiene ninguna forma de replantearla. O sea que es a ojo. Así que a ojo yo estaba ahí diciéndole chino, que a Jerónimo le decimos el chino más arriba, no, más abajo. Y bueno, creo que el chino en algún momento me quería matar, pero finalmente se terminó. Y claro, llegamos a ese momento, ahí realmente estaba como mucho más tranquilo. Esto es ya casi terminando de esta segunda parte que era
la clave de esta bóveda cónica. Y esa noche me fui un poco nervioso porque íbamos a terminar lo que había sido todo un año de trabajar en esta bóveda. Un poco nervioso por eso, un poco nervioso por saber si la íbamos a poder terminar, cómo íbamos a terminar el borde. Y esa noche casi que no pude dormir. Y esa mañana amaneció de esta manera, que era un cielo que yo no había visto nunca en mi vida. Y cuando me levanté a eso de las 4:30 de la mañana y vi este cielo, yo pensé que, ese día íbamos a terminar la bóveda después de casi 4 años entre construcción y nada. Y bueno, esa cara, dicen todos, si terminamos la bóveda ese mediodía, ¿no? Ahí está el chino con su equipo de trabajo. Este albañil, sobre todo, era un albañil increíble, increíble. A pesar de la pinta, quizás un poco, la pinta no hace realmente a la calidad humana y profesional de estos albañiles que eran maravillosos. Después, fue a hacer la pared exterior, que es un sistema de 2 muros, el muro interior con un ladrillo pequeño, hecho especialmente para que pudiera sostenerse en el aire porque tiene menor peso, y todo el exterior de la capilla está hecho con estos ladrillos reciclados. Y ahora lo que voy a hacer, este es un pequeño croquis, lo que voy a hacer es un pequeño recorrido, vamos a empezar por acá y vamos a dar una vuelta para entrar en la capilla. Y tienen, bueno, había 3 formas por lo menos de entrar al patio y después hay otra forma. Entonces parte de estas cosas que fuimos como subvirtiendo era la idea de que en realidad finalmente en este proyecto había que encontrar el camino. Ya no había una puerta directa, sino que quien quería entrar tenía que buscar su camino a este sitio. Y el otro punto bastante interesante, hablando de estas cosas que a veces uno las piensa y a veces las cosas no salen como uno las piensa, tenía que ver con los ladrillos, ¿no? El interior iba a ser de estos ladrillos nuevos, muy rojos, y el exterior de estos ladrillos reciclados. Pero claro, como esta obra está hecha toda con cal viva, apagada, porque es la forma en que mejor funcionan las estructuras a compresión, el ladrillo, o sea, hace 100 años atrás se trabajaba con la cal, que básicamente es piedra caliza molida, y lo que hace es, cuando uno la apaga, lo que hace es vuelve a empezar un proceso en el cual va a volver a transformarse en piedra caliza en 100 años. A diferencia del hormigón, que hay un pico de resistencia muy cercano en el tiempo y después va decayendo en el tiempo, los morteros de cal adquieren su máxima dureza a los 100 años. Nos parecía que era interesante. Pero claro, ese pilón de ladrillos de 100 años y que estaba evidenciado esos 100 años por todo el verdín que tenían, estaban como verdes, eran ladrillos, parecían ladrillos de cobre, de un verde intenso. Cuando construimos y uno refregaba con la cal, esos ladrillos pasaron parecían todos nuevos, todos como recién salido del horno. Inclusive uno veía detalles de horno, como cuando en el horno le pasan la tabla para prolijarlos y quedan como pequeños surcos por las piedritas y eso. Y realmente fue un bajón. ¿Se dice acá bajón? ¿Cómo se dice? Fue una gran decepción. Porque claro, lo más lindo que tenía, o lo que evidenciaba esos 100 años de los 3 ladrillos, más allá de su tamaño, que eran muy grandes, era ese color verde. Y claro, mi familia encantada porque por el precio de comprar la mitad de los ladrillos, ahora tenían todos los ladrillos nuevos, ¿no? Eso es como decir, bueno, fue una ganga esto. Y en realidad, lo realmente sorprendente fue que, claro, esos ladrillos habían perdido solamente una capa superficial. Y en realidad el ladrillo, que es como un elemento, un material muy poroso, había estado acumulando material orgánico y vegetal durante 100 años. Y en realidad todos esos organismos estaban en el interior del ladrillo casi como resguardados, casi como atrincherados. Así que cuando llovió por primera vez se puso así. Y ya empieza a estar verde, y en la segunda lluvia se pusieron todos verdes como eran antes. Me pareció inesperado, pero maravilloso, mucho mejor que si nunca hubieran perdido su pátina, porque me pareció que de alguna manera los ladrillos me decían, tenemos memoria, ¿no? Es decir, el material tenía su memoria. Seguimos dando la vuelta.
Como les decía, la puerta no va a estar adelante, sino que es este espacio que está por acá. Es una puerta muy simple de tablas que son la misma que la tranquera y tiene unas bisagras como de tranquera y están pivota o están enganchadas al palo, a la parte vertical de la cruz. Vamos a ingresar. Este es el interior y este es el primer momento de la tarde cuando empieza a entrar la cruz. Y esto no lo conté antes, pero sí que nos habíamos dado cuenta mientras hacíamos el proyecto que en realidad la cruz, que en un primer momento era de dos elementos juntos y que estaba afuera, finalmente otra batalla perdida, que fue el otro requerimiento, además de que tuviera cruz, era que esta capilla tuviera vidrio y estuviera cerrada. Y también yo, la verdad que luché un poco con eso, probablemente porque uno, en general, yo tenía esta idea de que cuanto menos material es mejor, ¿no? Entonces, esta cosa que es bastante común en la arquitectura, de una síntesis, pero en este caso era una síntesis extrema, que ni siquiera quería incorporar el vidrio. Y entonces, ellos querían vidrio para que no entraran animales y pájaros y eso, ¿no? Así que finalmente la capilla tiene esa ranura para el vidrio, pero claro, cuando finalmente acepté eso, porque también me pareció un pedido muy razonable del requerimiento, me di cuenta que si yo ponía un vidrio, podía desarmar la cruz. O sea, esa cruz completa que estaba en el exterior, ahora ya no iba a estar más completa, sino que iba a estar el transversal colocada sobre el vidrio y el vertical clavado más afuera. Así que finalmente, un poco aceptando lo que realmente necesitaba el proyecto me devolvió o encontré esto, que era finalmente el proyecto no tiene cruz. Y también me asustó un poco esta cuestión de que en realidad, claro, durante el año, siempre por esta separación de los elementos, siempre se inicia proyectando los elementos separados de la cruz. Y en realidad también eso fue una cuestión bastante inquietante porque tampoco sabía muy bien si estaba bien eso, si era adecuado, si dentro de la liturgia podía estar bien, ¿no? Y si uno siempre ve a San Pedro crucificado dado vuelta y una condición bastante sencilla como dar vuelta una cruz es algo como bastante, es casi como una ofensa, ¿no? Entonces tenía un poco este recaudo de decir, bueno, ¿qué pasa si la cruz separada es algo que litúrgicamente no es adecuado? Y en realidad tuve la ayuda de también estas cosas que, o sea, tuve la posibilidad de conocer a un obispo que se dedicaba a la adecuación contemporánea de las iglesias romanas en toda la parte de Trento y que trabajaba de esto, ¿no? De adecuarlas en la liturgia. Y bueno, él me tranquilizó, me dijo que en realidad que no había ningún problema, pero no solo que no había ningún problema que la cruz se proyectara por separado, sino que me contó una cosa muy interesante, que tiene que ver con que en realidad los primeros, Constantino arma la religión cristiana en el 300 y lo primero que hace es abolir la crucifixión para que eso fuera un hecho santificado, ¿no? Los romanos siguen matando gente de 1000 otras maneras, pero no más crucificando. Y los primeros vestigios de arte cristiano están hechos en el 900. Entonces, estos 600 años, los artistas cuando empezaron a pintar o a esculpir, no sabían cómo eran las crucifixiones, porque no había registro. El único registro, o el que más fidedigno que encontraron, fue la Biblia escrita en griego antiguo. Y para el griego antiguo, la palabra cruz significa la cruz, pero significa el transversal de la cruz, o sea, el patíbulo, y el estipe, que es el vertical de la cruz. O sea, esa sola palabra, como un montón de idiomas o lenguas antiguas, esa sola palabra son los tres elementos. Y yo creo que también por una cuestión de marketing y de entender que la cruz era como el elemento fundamental de la religión y como está el símbolo, también lo han representado de esta manera. Pero verdaderamente lo que pasó es que Jesucristo en el Vía Crucis, en ese camino de la pasión y del sacrificio, lo que él transportaba era solamente el transversal de la cruz. Podríamos decir que la crucifixión, en un sentido conceptual, es el camino en el cual un elemento y el otro recorren para finalmente reunirse.
Y lo que finalmente ocurre cada tarde en esta capilla es que los elementos de la cruz, los dos elementos de la cruz, se proyectan por separado y de alguna manera van haciendo este vía crucis, este camino de la crucifixión. Y en este punto la cruz deja de ser una cruz simbólica para simbolizar, o el símbolo recuerda, para recordar la crucifixión, para transformarse en una cruz ritual. La diferencia entre el símbolo y el ritual es que en el ritual las cosas vuelven a ocurrir. Entonces en esta capilla, cada tarde, vuelve a haber una crucifixión. Y una crucifixión producida a partir del sol y de alguna manera que para mí le otorga una dimensión cósmica y que creo que entiende le brinda una condición de universalidad. Esto ocurre todas las tardes y claro, en esta época del año se va a formar casi en el centro, arriba de esa ventana baja, porque es el 20 de agosto, que es el día de San Bernardo, y está solarmente orientada en esa línea exacta que va al poniente del sol del 20 de agosto. Pero en realidad la cruz se proyecta durante todo el año por todos lados de esta esfera interior. Claro, finalmente no hubo vidrio, pero porque no se podía fabricar, no existía en Argentina quien fabricara el vidrio como para colocar ese vidrio sin carpinterías que proyectaran sombra. Pero claro, cuando ya entendí que la importancia de que la cruz estuviera separada, lo único que hice fue colocar unos pequeños hierros que ahí se ven sosteniendo el elemento transversal que se veía en una foto anterior. Y como siempre, bueno, hasta acá algunas cosas que imaginaba, otras que fueron surgiendo, pero realmente las cosas estas que uno piensa que van a ocurrir, pero finalmente ocurren distintas o potenciadas, una de las cosas fue esta condición de un resplandor. Si bien yo ya lo tenía previsto por esta cuestión, lo que había visto en Uruguay, en este momento el resplandor que hay al final de la tarde, por la luz roja del atardecer, pegando contra los ladrillos rojos del interior, es increíblemente fuerte. Y es casi como, si ustedes ven los bancos como iluminados, probablemente es una luz tan sólida que casi como que parece que uno la pudiera palpar, es una luz palpable. Así que mucho más fuerte de la que había visto en las casas de Uruguay. Y claro, la contrapartida es esto, ¿no? Como el mismo dispositivo produce sombras sobre este patio, pero al mismo tiempo, además de producir sombra, está captando toda la luz del oeste, del atardecer, parece que se prendiera fuego, ¿no? Se parece que hay como una luz casi metafísica en el interior. Tanto es así que mucha gente que la visita dice, bueno, que nos estamos yendo y dicen, apaguen la luz, apaguen los reflectores, ¿no? Porque realmente es como muy, muy potente. Y esto es como está hoy, esto que les decía de los ladrillos, como mucho más ennegrecidos, sobre este lugar cae todo el agua del techo, así que más negros se han puesto. Y el pasto ha ido de alguna manera avanzando sobre el piso. Y finalmente la capilla ha tomado como esta relación con el paisaje bastante parecida a esta ruina que yo le mostraba al principio y que de alguna manera pienso que este recorrido, esta historia, tiene que ver con el paisaje, tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver con algunas obsesiones, tiene que ver con intuiciones, con errar y con, sobre todo, encontrar claves o herramientas para seguir trabajando. Así que probablemente pienso yo que muchas de las cosas que he podido atesorar en estos proyectos y en este último, quizás sean las herramientas y los mecanismos de desarrollo de futuros proyectos. Muchísimas gracias por venir a escucharme. A los amigos, a todos.